El último debate del Estado de la Comunidad de esta legislatura ha comenzado a mediodía con el discurso del presidente de la Junta. Es el primero que Alfonso Fernández Mañueco afronta en minoría, sin Vox en el Gobierno y con el PSOE atravesando un momento de transición. Buenas tardes. Ese debate se produce además a menos de un año para las próximas elecciones autonómicas. Mañueco ha aprovechado para hacer balance de su gestión y también para hacer anuncios. Ana Rayaces. Sí, por ejemplo, habrá un bono para actividades extraescolares de 200 euros y el transporte en autobús que gestiona la Junta de Castilla y León va a ser gratuito. Son solo algunos de los anuncios que hemos escuchado esta mañana. También mano tendida del presidente a los grupos de la oposición para llegar a acuerdos en materias como la financiación autonómica o presupuestos. Quiero dar una oportunidad al diálogo y voy a iniciar una nueva ronda de consultas con los partidos políticos. Y el problema de cientos de conductores que tienen que utilizar el peaje de San Rafael porque no pueden circular por la Nacional ha llegado hoy al Pleno del Ayuntamiento del Espinar. El consistorio rechaza las acusaciones del ministro de Transportes, de Óscar Puente, que ha amenazado con acudir a los tribunales. ¿Qué medidas han adoptado, Laura Hernández? Por unanimidad, el Pleno del Ayuntamiento del Espinar ha aprobado el decreto que enviará al Ministerio solicitando la gratuidad del peaje durante la ejecución de las obras en la travesía de San Rafael y que se agilicen estas obras. Castilla y León es la comunidad autónoma que más incidentes registra en toda España con patinetes, un total de 64. En unos minutos os contamos más. Y en el Congreso de los Diputados, hoy el presidente Pedro Sánchez ha defendido el incremento del gasto en defensa sin tocar el gasto social. ¿Y qué ha respondido la oposición y sus socios de gobierno? Andrea Altelarrea. Pues Feijóo ha sido contundente, no apoyará al Gobierno en el aumento del gasto en defensa y los socios de investidura en la misma línea le piden a Sánchez que deje de depender de la OTAN. La economía sigue dando señales de bonanza. El Producto Interior Bruto sigue creciendo, lo hizo más de un 3% en 2024. El consumo interno y la inversión están detrás de este buen dato. Y en cuanto al tiempo, parece que en los próximos días vamos a disfrutar de cierta estabilidad, Sergio. Sí, Pilar, seguimos con tiempo relativamente estable. Eso sí, todavía esta tarde se puede escapar algún chubasco en la zona nordeste de la provincia de Burgos, pero por lo general será un final de jornada bastante soleado. En cuanto a las temperaturas, se moverán una jornada más entre los 11 grados y los 15. Último debate del Estado de la Comunidad, el que ha comenzado hoy en las Cortes de Castilla y León. El último de esta legislatura que el presidente de la Junta afronta en minoría parlamentaria, pero con Vox y PSOE recomponiéndose de sus procesos internos. Fernández Mañueco ha iniciado ese debate con anuncios y mirando al Gobierno. Ana Rayaces. Sí, su discurso ha comenzado con una crítica directa al Gobierno de Pedro Sánchez y esa negociación bilateral con los partidos independentistas. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, también ha aprovechado su discurso para anunciar una nueva ronda de contactos con los partidos de la oposición para alcanzar acuerdos, por ejemplo, en asuntos como violencia de género, financiación autonómica o presupuestos. Y, por supuesto, también hemos escuchado anuncios, ese bono para actividades extraescolares de 200 euros o la gratuidad en el transporte de autobús que gestiona el Gobierno regional. Alfonso Fernández Mañueco ha empezado su discurso con fuertes críticas al Gobierno central y con una defensa férrea a la Constitución, la cual, dice, Sánchez la retuerce para seguir en la Moncloa. No admitimos tratos bilaterales, cuponazos separatistas, condonación trampa o como quieran llamarlo. Nada de privilegios. Críticas que también ha tenido para su oposición, a quien ha reprochado su negativa ante sus ofertas de acuerdos. Ahora le vuelve a tender la mano. Hay quien intenta arreglarlo con propuestas tardías y poco creíbles, pero aún quiero dar una oportunidad al diálogo y voy a iniciar una nueva ronda de consultas para abordar cuestiones fundamentales como presupuestos, financiación autonómica o violencia de género. El presidente de la Junta también ha sacado pecho de su gestión. Desde la estabilidad que mi Gobierno aporta, estamos consiguiendo que Castilla y León funcione,
que avance económica y socialmente. Y dice, su gobierno responde a los retos de la sociedad. Ha destacado el buen funcionamiento en materias como sanidad o educación. Frente al proyecto socialista de adoctrinamiento y de aprobados gratis, aquí nuestros alumnos aprueban porque estudian y se esfuerzan. Solo la cuarta parte de los hospitales de España tienen robot quirúrgico y nosotros los tendremos en todas las áreas de salud. Hora y media de discurso en la que ha sentado las bases para los meses que le quedan de legislatura. Bueno, pues en ese discurso Fernández Mañueco ha anunciado varios compromisos. El primero de ellos, que todo el transporte de autobús que gestiona la Junta de Castilla y León sea gratis. Bus metropolitano y bus interurbano. Otra novedad, habrá un bono extraescolar de 200 euros dirigidos a los menores de 4 a 12 años. En sanidad se refuerza el transporte sanitario con la incorporación de 6 helicópteros medicalizados y 14 nuevas ambulancias. También el sistema de emergencias contará con un nuevo helicóptero de rescate. Se implantará el programa Tú y Alquila para garantías de cobro y arreglo de posibles daños en viviendas de alquiler y un programa de apoyo y acompañamiento en los procesos de relevo generacional para negocios y autónomos. El discurso y las propuestas de Mañueco no han conseguido la aprobación de su ex socio Vox y aún no han sido valoradas por el Partido Socialista. El presidente Alfonso Fernández Mañueco no tiene proyecto para Castilla y León. Lo único que tiene es sacar la chequera al estilo de un cacique del siglo XIX. Y esa, insisto, es nuestra principal conclusión. Frente al ruido, frente a la crispación y a esa falta de proyectos por parte de la oposición, tenemos las medidas que ha anunciado el presidente Mañueco. Unas medidas concretas centradas en las familias, centradas en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en la agricultura. El discurso tampoco ha gustado al resto de grupos de la oposición. Dudan sobre la utilidad de nueva ronda de contactos y reprochan a Fernández Mañueco que haga promesas sin tener presupuestos que la sustenten. Es evidente por los anuncios de hoy que estamos en campaña electoral, o al menos en una precampaña que será intensa, y los anuncios de hoy pues no nos los creemos. ¿Cómo nos vamos a sentar con Alfonso Fernández Mañueco si lo que ha hecho durante todo el discurso es insultar absolutamente a todas las fuerzas políticas? Si no hay presupuestos ni visos de que haya presupuestos, todo lo que ha anunciado Mañueco es una burda mentira. Un robot y un helicóptero. Y voy a ir cortando cintas y aparatitos por la comunidad. Hay que ser paleto. Un discurso diciendo que eres español, que apoyas la Constitución, que no quieres comunidades de primera y de segunda, y dentro de tu propia comunidad estás haciendo que cada vez haya más diferencia entre las provincias. Y como suele ser habitual, el discurso del presidente de la Junta ha sido seguido por un gran número de autoridades desde la tribuna de invitados. Presidentes de Diputación, alcaldes, representantes sindicales y empresariales. También hemos visto al delegado del Gobierno y al nuevo líder del PSOE autonómico, que eso sí, ha seguido esta primera parte del debate desde los despachos socialistas de las Cortes. La parte positiva es que se anuncia, si se cumple, que va a haber un proceso de consultas con los partidos para buscar un acuerdo de comunidad. Ya en el anterior debate del Estado de la Comunidad se planteó un pacto por la sanidad, un pacto político y social, y eso no se ha producido. Nos quedamos como aspectos positivos su compromiso con el diálogo social como seña de identidad y con el anuncio de acuerdos que tenemos pendientes. Positivo el diálogo social, pero hemos visto también ausencias, sobre todo de cuestiones que son prioritarias para la comunidad de Castilla y León. Por la parte del mundo que yo puedo representar, que es las cámaras de comercio, es decir, el comercio, la industria de servicios, yo creo que efectivamente se han hecho cosas, se siguen proyectando cosas. Ahora mismo el debate ha parado para que los procuradores puedan comer, pero enseguida se reanuda para seguir con las intervenciones. Ana. Sí, en menos de una hora, a las 3:30, se reanuda este debate. Es el turno de los portavoces de los 5 grupos políticos de la oposición. El presidente de la Junta podrá contestarles sin límite de tiempo. Ya mañana, segundo y último día de este debate, es el momento de que los grupos políticos presenten sus propuestas de resolución, 30 máximo por cada grupo, y terminará el debate cuando
se voten todas esas propuestas. Lo cierto es que en otras ocasiones no se han aceptado muchas de esas propuestas, pero el escenario cambia este año porque el Partido Popular gobierna en minoría y puede darse la situación de que algunas de esas propuestas salgan adelante precisamente por el apoyo en bloque de la oposición. Gracias, Ana. Y escuchamos ya la valoración del líder del PSOE, la valoración de ese discurso que ha hecho esta mañana el presidente de la Junta. Es esa sensación de déjà vu, de anclarnos permanentemente en ese cuéntame perpetuo en el que nos tienen instalados, ¿no? Las políticas de la derecha en esta comunidad autónoma. Lamentablemente esa sensación de viejo, de rancio, de naftalina, de estar permanentemente hablando de los mismos problemas sin aplicar ninguna receta ni ninguna solución. El Ayuntamiento del Espinar, en Segovia, rechaza las acusaciones del ministro Óscar Puente de estar impidiendo la circulación de vehículos en San Rafael. El consistorio insiste en que, cortada la nacional por las obras del socavón, no es posible que miles de vehículos atraviesen otras calles del municipio. Y hoy se ha celebrado un pleno para hacer esta postura oficial y pedirle al ministro más cosas. Laura Hernández. Por unanimidad y para garantizar la seguridad de los vecinos, ha dicho el alcalde, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado el decreto que enviará al Ministerio solicitando la gratuidad del peaje durante el tiempo que se prolonguen las obras en la travesía de San Rafael. Además, solicitan que se agilicen estas obras y que no se desvíe el tráfico por el municipio. El alcalde del Espinar insiste, los informes técnicos de Guardia Civil y Policía Local ven inviable el paso de 8.000 vehículos por las calles de San Rafael. Con el respaldo unánime del Pleno, piden al Ministerio de Transportes que deponga en su intención de desviar el tráfico por ellas. Supondría que pasarían más de 8.000 coches por la puerta de un colegio en el que, como he dicho antes, como que tenemos 400 niños apuntados. Es decir, ¿quién se va a hacer cargo de cualquier desgracia que pase? Es que yo, como alcalde, no puedo dar permiso para que podamos dar pie a que pase una desgracia en nuestro municipio. Unanimidad también para exigir la gratuidad del peaje durante las obras en la travesía y que se agilicen estas. Pongan 3 turnos de trabajo, como se hacen muchísimas obras. Pasa en infinidad de puntos de España que cuando hay una avería o una causa que cierra la vía principal que sea gratuita, se abre y se deja libre la vía de peaje. No entendemos por qué en Segovia no se pueda poder hacer, es que no lo entendemos nadie. Estaremos abiertos a que si el acuerdo que hemos tomado en el Pleno, el ministro Puente cree que lo tiene que llevar al juzgado, estamos abiertos a defendernos como hacemos siempre. El consistorio liderará las reclamaciones de los usuarios que por 7º día afrontan con indignación la pérdida de tiempo y dinero que les está causando el corte de la Nacional 6 en la travesía de San Rafael. Castilla y León es la comunidad donde se han registrado más accidentes con patinetes eléctricos. En 2024 se produjeron un total de 64, de ellos 38 en Valladolid. Con estos datos, nuestra comunidad encabeza la siniestralidad por territorios. En España se registraron 396 accidentes con 14 fallecidos. Natalia Fernández. Precisamente aquí en Valladolid el próximo mes de abril se va a aprobar un reglamento que va a obligar a registrar los patinetes y también a contratar seguro. Recordamos que la DGT no deja que puedan ir por las aceras y que la velocidad máxima es de 25 km/h. La nueva ley de tráfico obliga además a llevar casco. Salimos a la calle y es una estampa muy común. Los patinetes forman parte de nuestro día a día. Ahora mismo andan por donde quieren. ¿Pero por dónde tendrían que ir? La normativa sobre los vehículos de movilidad personal está absolutamente clara. Es una normativa que viene de la Dirección General de Tráfico. Por las zonas peatonales no pueden circular, por lo tanto, vehículo que circule por esta calle será sancionado por la Policía Municipal. Y sí, la normativa de la DGT es clara sobre no circular por zonas dedicadas a los peatones o sobre el límite de velocidad, aunque las denuncias por su incumplimiento son las más comunes. Pero ¿qué pasa con lo demás? A las personas mayores nos pueden llevar por delante sin darnos cuenta. Ves de que viene el patinete, esquivas, te caes y él para adelante. Va a ser necesario tener un seguro de responsabilidad civil porque se están produciendo accidentes. Para que esta obligación entre en juego se deben elaborar ordenanzas municipales. En el caso de Valladolid también incluye... Van a estar obligados a la utilización del casco y luego también va a ser obligatorio inscribirse en un registro para poder identificar a quien tenga una
conducta que sea dolosa o que sea lesiva. En Valladolid estiman que la ordenanza entre en vigor en enero del año que viene, mientras que en otras provincias como Zamora o Palencia se ponen en marcha campañas de vigilancia para sancionar a quienes no cumplen con la normativa básica de la DGT. Y en Salamanca se está barajando que los riders cumplan las mismas reglas que los vehículos de carga y descarga. Pablo sufrió un accidente con un patinete mientras iba por la calle. Y me entró un patinete que venía de ahí, de la zona del banco de la izquierda, y del frenazo, y me tiró. Le provocó varias lesiones. A mí me operaron el día 5 del codo derecho, me han quitado 30 grapas, tengo que empezar los próximos días la rehabilitación. Y aún le cuesta hacer vida normal. Para asearte, comer, vestirte, afeitarte, lavar los dientes, te ves casi inválido. El problema puede ser tanto para el peatón como para la persona que lo conduce. Fracturas de huesos largos, traumatismos craneoencefálicos, con o sin hemorragia intragraneal. En cierta medida también por las malas prácticas en el uso de este vehículo. Ves por la calle gente sin casco, incluso dos personas subidas a un mismo patinete. Las probabilidades de caída y de lesión son tremendamente importantes. Por eso cada vez son más quienes optan por hacerse un seguro. Todavía la legislación no es obligatoria, pero sí que se está contratando desde el básico, que se contrata mucho porque a la gente le preocupa la responsabilidad civil, como el completo. Una situación en la que todos coinciden. Y deberían de ser obligatorio el seguro de responsabilidad civil, porque es un vehículo a motor, como una moto. Es un problema diario de los patinetes en Zamora, un problema muy grave. Para estar lo más protegidos posible. Y mientras la Unión Europea acuerda las bases para lanzar el carné de conducir digital europeo en 2030, contará con una versión física, será reconocido en todos los Estados miembros y será válido para conducir turismos y motocicletas durante 15 años a partir de la fecha de expedición. Para los nuevos conductores tendrá un periodo de prueba de 2 años. La directiva también incluirá un plan para que los estados que quieran expidan permisos de conducir a menores de 17 años que vayan acompañados de un adulto. Si se aprobase, entraría en vigor en el año 2030. Lo que recoge esta norma aprobada por el Consejo de la Unión Europea es adelantar la edad de sacarse el carnet de conducir, que pasaría de los 18 a los 17 años. Eso sí, en caso de salir adelante, los menores tendrían que ir acompañados siempre por un adulto experimental. También se adelantaría la edad de sacarse el carnet de conducir de vehículos pesados, como los camiones, de 21 a 18 años. Hemos querido salir a la calle para conocer la opinión de la ciudadanía en esta materia. Me parece que no hay responsabilidad todavía con esa edad como para llevar un vehículo. Aunque hay personas de todo tipo, con más madurez o menos en esa edad, pero pienso que lo justo sería a partir de los 18 años. Te da mucho más libertad de movimiento, a los 17 por lo menos, vas a poder hacer muchas más cosas. La cosa de que lleves a un mayor al lado y tal, pues bueno, como las discotecas, ¿no? Que si eres menor tienes que entrar acompañado, pues lo mismo. Supongo que los encargados de eso lo habrán estudiado y habrán decidido que es una buena idea. El parque automovilístico de Castilla y León es más antiguo que el de otras comunidades. Aquí se venden más coches de ocasión que nuevos, pero el momento está siendo poco propicio para este sector que genera en Castilla y León unos 35.000 empleos directos. El sector del automóvil se enfrenta a una profunda transformación y se ve aquejado de numerosas incertidumbres, inestabilidad económica, aranceles, retrasos en la producción. Con ese marco global, en Castilla y León se venden un 2% de los automóviles nuevos de todo el país y un 4% de los de ocasión, una cifra baja sin que haya previsiones de mejora. Moderada, sin duda. Y que estamos viendo como incluso está arrojando en las previsiones para este año incluso ligeros decrementos de en torno a un 2%, lo cual pues nos hace pensar que realmente es importantísimo revitalizar la industria de la automoción, que tan importante es en esta comarca, en esta región. Además, en la comunidad se venden 4 coches de segunda mano por cada vehículo nuevo, mientras la media nacional es de 2 a 1. Y eso hace que los vehículos sean más antiguos, los que circulan por las carreteras. Por lo tanto, necesitan más reparación, pero los talleres no tienen mano de obra disponible. Que no siempre es fácil porque de un lado tenemos los talleres que siempre adolecen, ¿no? Y se están pues quejando, necesitando de mayor número de profesionales para la reparación, de mecánicos, de chapistas. Los vendedores y reparadores de vehículos piden también más incentivos para la compra de híbridos y eléctricos, en la que España se encuentra a la cola de Europa.
Pedro Sánchez asegura que el Gobierno va a aumentar el gasto en defensa hasta el 2% sin tocar un céntimo del gasto social. Lo ha dicho en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde ha prometido que va a llevar un plan para impulsar la industria española de defensa. Madrid, Andrea Altelarrea. Sí, un gran plan nacional de industria y defensa que presentará antes de verano. No ha especificado cuál será su coste, pero sí ha dejado entender que su idea es que sea financiado conjuntamente con el resto de socios europeos. También, como decías, se ha comprometido a ese 2% de inversión en defensa sin mermar el gasto social. A la oposición le ha pedido su apoyo, pero esta ya lo ha rechazado. Dice Feijóo que el mayor escollo para ese pacto de Estado se llama Pedro Sánchez. Vox, a pesar de las críticas, sí está a favor del aumento del gasto en defensa, pero no lo están sus socios de investidura, que hoy han reafirmado su no al rearme. Sánchez ha insistido en el compromiso de que el gasto militar alcance el 2% del Producto Interior Bruto. Lo vamos a hacer sin tocar un céntimo de euro de gasto social o de gasto medioambiental. El presidente del Gobierno ha avanzado que se actualizarán y mejorarán los equipamientos de las Fuerzas Armadas y se modernizarán los sistemas de protección del espacio aéreo. Además, ha anunciado que antes del verano aprobará un plan de impulso de la industria de defensa española. Si se hace bien, una mayor inversión en seguridad no merma nuestro modelo social, sino que lo protege. No ha venido a ofrecer un plan de defensa, porque no lo tiene. Ha protestado Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP asegura que su partido no es un escollo para alcanzar un pacto de Estado sobre defensa. El escollo es su gobierno, el escollo es usted. No tiene una propuesta seria y limpia. No tiene presupuesto. No tiene mayoría. Se refiere a las diferencias del PSOE con su socio de coalición y sus apoyos parlamentarios. Que España no debe aceptar que más gasto equivale a más seguridad. También lo palmarían. Nosotros votaríamos en contra. Vox ataca a PSOE y PP porque dice que su alianza en Bruselas debilita a la Unión Europea. Y nos está poniendo en manos de China. Además, critica que se quiera crear un ejército comunitario. ¿Cómo vamos a negarlo si llevamos... Además del rearme de Europa, nuestro país también se ve afectado por las tensiones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos. Hay todavía mucha incertidumbre. La imposición de aranceles cruzados amenaza a sectores clave de la economía, como los del vino o el aceite de oliva, pero también podrían abrirse oportunidades para otros productos, y entre ellos están las legumbres. Guerra comercial en marcha. Estados Unidos pretende imponer nuevos aranceles y 3.500 empresas españolas pendientes. Un número relativamente reducido de empresas en nuestro país, teniendo en cuenta que en nuestro país tenemos algo más de 1.100.000 empresas. El proteccionismo estadounidense choca con la realidad de un mundo globalizado. No tiene una lógica en la actualidad pensar que un país no va a importar ningún producto y va a exportar todos sus productos. Europa ya es un mercado consolidado para nuestras empresas, por lo que las miradas se dirigen hacia otros destinos como el sureste asiático. Pero no todo son malas noticias. Las legumbres de Castilla y León podrían salir beneficiadas. La comunidad importa 20 millones de euros porque la producción no es suficiente. Si se encarecen los productos de fuera, me imagino que se hagan políticas y que se apoye más el cultivo de leguminosas. Mientras tanto, Bruselas y Washington buscan un acuerdo que evite una guerra comercial que, de no resolverse, acabarán pagando los consumidores. Los aranceles que preocupan y mucho al campo. Asaja ha celebrado en León su ejecutiva nacional y en ese foro la organización agraria ha expuesto sus reivindicaciones al respecto. Su presidente nacional ha pedido más implicación en Europa y que se deje de aceptar ser moneda de cambio. Oiga, si quieren ustedes entrar en la guerra, entren, pero entren en una guerra de verdad. Pónganle ustedes aranceles a Tesla. Ponle ustedes aranceles a Google, pongan ustedes aranceles a las tecnológicas, pero hombre, dejen en paz el vino, dejen en paz el cerdo. Y la demanda interna ha sido la que ha impulsado el crecimiento económico de nuestro país en 2024. El Producto Interior Bruto superó el 3% y eso supone un incremento de 5 décimas con respecto al año anterior y convierte a España en el país que más ha crecido de toda la eurozona.
La economía española encadena su cuarto año consecutivo de avances y lo hace por encima del conjunto de la eurozona. Creciendo 3,5 veces por encima de nuestros principales socios. Hemos sido, pese a suponer el 10% del total de la economía de la eurozona, el 50% del crecimiento en este año 2024. Si bien es cierto que la demanda externa aportó menos que en 2023 por la caída de las exportaciones, la nacional supuso un empuje del 2,8%. Impulsado tanto por el consumo como por un repunte de la inversión. Fue el sector servicios el que lideró el incremento del PIB y representa casi una tercera parte de su crecimiento. Pero no son solo positivos los datos macroeconómicos. Los trabajadores, poco a poco, recuperan también poder adquisitivo. Crecimiento del salario, de la remuneración por asalariado de en torno al 5% interanual en los últimos trimestres, yendo por lo tanto de la macro a lo micro. Un avance que está ligado a la mejora de la productividad. El rendimiento por hora trabajada fue de un 0,6% superior al de 2023. Los veterinarios han vuelto a salir hoy a la calle. Clínicas con un IVA al 21%, incapacidad para decidir tratamientos y dosis, carga burocrática inasumible son solo algunas de las razones de su protesta. En León se han concentrado unos 300 profesionales, algunos acompañados, como ven, de sus mascotas. Piden la derogación del decreto que regula la dispensación y el uso de medicamentos bajo un criterio administrativo y no veterinario. Y atentos a esta alerta sanitaria que ha emitido la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. La ESAN ha informado sobre la presencia de salmonela en hasta 6 marcas de torreznos que se venden envasados en supermercados. Estefanía Ureña. Ha sido la propia empresa que los produce la que ha alertado a las comunidades sanitarias, en este caso de Castilla-La Mancha, sobre la presencia de salmonela en torreznos de 6 marcas diferentes. Castilla y León es una de las comunidades autónomas donde se ha distribuido. La empresa ya lo ha retirado, pero ahora es el consumidor el que tiene que estar pendiente de su despensa por si hubiera adquirido alguna de las marcas sobre las que alerta la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Entre los síntomas de infección por salmonela están la fiebre, los vómitos o los dolores de cabeza, entre otros. En la mayoría de la población es un cuadro autolimitado y que no tiene mayor complicación más allá de que se pasa mal. Cuadro febril, la diarrea intensa de unos cuantos días. Y luego en poblaciones concretas, inmunodeprimidos, gente con prótesis vasculares, gente de edad avanzada y demás, sí que pueden aparecer problemas ya más específicos, más graves, que comprometan la salud. El Chalet del Pozo cerrará sus puertas en abril. Este centro de acogida de personas migrantes, que abrió en junio del año pasado en León, ha cumplido su función. La decisión la ha tomado el Ministerio de Migraciones. Ya se ha comunicado el próximo despido a los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios. Las instalaciones han llegado a albergar a un centenar de migrantes adultos procedentes de Mali y Senegal y serán realojados en otros centros del país. 2 meses, de octubre a diciembre de 2023, permaneció abierto este otro centro temporal en el balneario de Medina del Campo, en Valladolid. El Ministerio lo habilitó como respuesta urgente a la crisis migratoria que se vivía en Canarias. En esta ocasión fue ACCEM la que prestó asistencia a 360 migrantes mayores de edad procedentes en su mayoría de Senegal. En Palencia, 158 migrantes han pasado por este centro de acogida temporal que gestiona la Orden de San Juan de Dios. Llegaron unos 90 en agosto, pero según van encontrando trabajo, dan cabida a nuevos emigrantes. Hasta la fecha 31 han encontrado una inserción laboral y más de 90 se han formado. Además de esa inserción laboral, de esa inserción al mercado laboral, también luchan, trabajan para una integración social que lo hacen a través de un programa de voluntariado. Y en medio de la tensión territorial por el reparto de 4.500 menores migrantes procedentes de Canarias, el Supremo apremia al Gobierno en su último auto. Le da de plazo 10 días improrrogables para que se haga cargo de 1.000 menores migrantes no acompañados en Canarias que han solicitado asilo. Sostiene que es una medida imprescindible para corregir la situación de hacinamiento en el que se encuentran. I like to move it, move it. I like
Exacto, Movit, Movit. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. La Universidad de Salamanca cuenta con un espacio de arte experimental ubicado en la Hospedería Fonseca para que los alumnos de Bellas Artes monten su primera exposición. Lo que vemos es la obra de Jack Martínez Fernández, a la que ha llamado Deus Ex Machina, una muestra que juega con la transformación de los materiales y el paso del tiempo.